Hola, muy buenos días jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Estamos en una nueva sesión de las clases de Historia, sesión número 13. Y en esta oportunidad, como ustedes ya verán, ¿cierto? Vamos a hablar de los viajes de descubrimiento. Estábamos, recuerden, dentro de lo que nosotros denominamos como edad moderna y hablamos en las clases consultivas que una edad es un periodo de tiempo bastante extenso que engloba siglos, perdón, incluso. Y en esta oportunidad, cuando hablamos de edad moderna, hablamos de un periodo de tiempo que abarca los siglos del 15 al 18. ¿Ya? Por lo tanto, hablamos de una gran cantidad de tiempo en el que suceden un montón de hechos históricos que nosotros hemos ido tocando, ¿cierto?, en todas estas clases. ¿Ya? Bueno, como objetivo tenemos señalar las causas de la expansión europea del siglo XV. ¿Ya? Todo está interrelacionado, todo lo que nosotros hemos hablado. Y si vemos en el contexto histórico, ¿cierto?, una línea de tiempo, como aparece acá, vemos que, para ponerlo en contexto, yo le dije que la mejor forma de entender un poco la historia es con una línea de tiempo. ¿Ya? Aunque suene un poco prehistórico, es súper importante saber dividir las etapas y tener un conocimiento al menos más visual de cómo se van ubicando los aspectos que nosotros vamos abordando en las clases. ¿Ya? Por ejemplo, yo les dije que la Edad Media se da entre el siglo V y el XV, ¿cierto? Acá. Y luego tenemos la Edad Moderna, que viene después de la Edad Media, ¿cierto? Entre el siglo XV y el XVIII. Acá aparecen una serie de hechos y procesos históricos, como por ejemplo el descubrimiento de América o conquista de América, ¿cierto? Como le queramos llamar, el Renacimiento, del cual nosotros hemos hablado, y dentro de esto también hablamos del humanismo, los absolutismos europeos o las monarquías absolutas. Más adelante vamos a hablar de la Ilustración. ¿Ya? Pero son acontecimientos históricos y procesos históricos que se dan todos dentro de una misma edad, que es la edad moderna. Recuerden siempre tomar eso en cuenta, las edades son momentos históricos de una larga data, de muchos años, de mucho tiempo. ¿Ya? Así como la Edad Media, que tuvo incluso mucho más tiempo que la Edad Moderna, después viene la Edad Contemporánea incluso, antes de esto la Edad Clásica, ¿cierto? La Edad Antigua. Pero bueno, dicho esto, tenemos que plantearnos la siguiente pregunta. ¿Por qué ocurre una expansión europea? ¿Por qué motivo, qué causa que los europeos salgan de su territorio, que era nada más que esto, ¿cierto? Si ustedes ven este mapa, vemos que está Europa, algunas islas, ¿cierto? Algunas partes de India y África, y ni siquiera África completa, sino que solamente el norte de África, porque el sur de África ni siquiera los europeos lo conocían. Por lo tanto, el mapa del mundo para los europeos antes de este periodo de exploración europea era solamente esto. ¿Ya? Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué causa todo esto? Y acá tenemos algunas causas. Vamos por la primera. Por ejemplo, la búsqueda de nuevas rutas comerciales. ¿Por qué habrán existido rutas comerciales en este tiempo? ¿Ya? El deseo de conocer nuevas rutas marítimas, principalmente, llevó al descubrimiento de nuevos continentes, incluso América y Oceanía. Durante gran parte de la Edad Media, los conocimientos geográficos de los europeos se limitaron a su propio continente y a las zonas que rodeaban el mar Mediterráneo, como fue el mapa que yo le mostré, ¿cierto?, anteriormente. ¿Ya? También existían necesidades de metales preciosos. ¿Recordarán por qué existía esta necesidad de los metales preciosos? Para eso tenemos que abordar lo que nosotros vimos respecto al mercantilismo, que fue un sistema económico de esta época, ¿cierto? Principalmente del siglo XVI y XVII, en el que la riqueza de las naciones se medía a través de la acumulación de metales preciosos. ¿Ya? Ese fue el principal, digamos, eh, aspecto más importante del mercantilismo. Se denomina mercantilismo un conjunto de ideas políticas o ideas económicas que se desarrollaron durante los siglos XVI y XVII y la primera mitad del siglo XVIII en Europa. Se caracterizó por una fuerte intervención del Estado en la economía, recuerden que eran proteccionistas, coincidentes con un desarrollo del absolutismo europeo. Recuerden que cuando hablamos nosotros del absolutismo europeo, de la monarquía absoluta, dijimos que ellos usaban el mercantilismo para acumular sus riquezas. Por eso eran sociedades tan desiguales. Por eso al final, después más adelante, la sociedad francesa le corta la cabeza al rey, a los reyes, porque estaban cansados de la riqueza, de la acumulación de la riqueza de los gobernantes y de la pobreza de sus ciudadanos. Tercero,
El humanismo. ¿Por qué el humanismo habrá sido una causa de la exploración europea? Una nueva mentalidad. ¿Ya? El humanismo nosotros dijimos que fue un movimiento intelectual desarrollado en Europa del siglo XIV, XV, incluso XVI podríamos decir también, que rompiendo las tradiciones escolásticas medievales y exaltando en su totalidad cualidades propias de la naturaleza humana, pretendía descubrir al hombre y dar un sentido racional a la vida tomando como maestro los clásicos griegos y latinos, cuyas obras se redescubrió y estudió. Y tenemos la imagen, ¿cierto?, del hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, que establecía que el hombre ahora es el centro del universo, no solamente porque es lo más bonito, ¿cierto?, del mundo, sino que además que la razón del hombre lo llevó a investigar más allá y a tener ansia de descubrir nuevas cosas, de aventurarse a nuevos territorios. Por lo tanto, sin el humanismo, lo más probable es que no hubiese existido ni un Colón, ¿cierto?, ni de más adelante un Pedro Valdivia, ni un Diego de Almagro, ni un Francisco Pizarro, ninguno de estos exploradores que querían dejar su nombre en la historia, ni tampoco esta idea de querer descubrir más allá, como la Edad Media, que ellos estaban conformes con su territorio y no se movían de su territorio. Ahora con el humanismo existía esta mentalidad de querer ir más allá de lo que conocían. Difundir la fe católica también fue una causa de la expansión europea, ¿ya? Se denomina, sobre todo cuando hablamos de la reforma y de la contrarreforma católica, recuerden que la Iglesia Católica después del Concilio de Trento, ¿ya?, que nosotros también lo estudiamos, que fue esta respuesta a la reforma protestante de Martín Lutero y Juan Calvino, la Iglesia Católica quiso establecer o restablecer su dominio en toda Europa. Y ahora venía con mucha más fuerza y quería establecer entonces los dominios en los nuevos territorios que se iban descubriendo. Súper importante tener en cuenta también eso. Y por último, tenemos avances técnicos en navegación. Por ejemplo, tenemos todos estos avances tecnológicos. Yo voy a destacar, por ejemplo, el astrolabio, que fue una forma totalmente novedosa de poder orientarse en los barcos en alta mar. Antiguamente solamente se deambulaba por las costas de los mares y del océano, no se iba a alta mar, porque se tenía miedo de caer por el borde del mundo, porque se tenía en cuenta que la Tierra era cuadrada, que había un precipicio, que habían seres, digamos, monstruos esperando en estas fronteras, por lo tanto la gente no se animaba a salir más allá. Y el astrolabio lo que provocó fue eh, poder establecer un punto exacto en alta mar. La brújula, ¿cierto? También fue algo que, que ya se había inventado, ¿cierto?, en Oriente, pero que tuvo total importancia en esta era. Bueno, son todas estas causas las que provocaron que los europeos quisieran salir de sus territorios para poder buscar otras rutas comerciales, ¿ya? Europa en el siglo XVI, como contexto, ¿cierto? La expansión geográfica se debe entender dentro de la historia europea de fines del siglo XV, es decir, al finalizar la Edad Media y comenzar los tiempos modernos. Se da justo en el límite en que termina la Edad Media y comienza la Edad moderna. En Europa se está dando una nueva serie de cambios en diferentes ámbitos: político, social, cultural, económico y tecnológico. Como nosotros ya estudiamos, hablamos de reforma, hablamos de humanismo, de renacimiento, de mercantilismo, de monarquías absolutas. Por lo tanto, hablamos de una serie de cambios que se dan en un corto tiempo en Europa. Hay cambios súper drásticos. En lo político, por ejemplo, hablamos nosotros del Estado moderno. Se fortalecen las monarquías en el Estado moderno, en la monarquía absoluta, ¿ya? El monarca es apoyado por el ejército para consolidar su territorio. Para administrar tiene un conjunto de funcionarios llamados burocracia, a través del cual pueden gobernar. Ellos administran en su nombre. Recuerden que el rey acá tiene que tener el control total de su población, por algo se llama monarquía absoluta. Pero un rey solo no puede tener el control total. Tiene que tener una serie de, digamos, personas que gobiernen en su nombre, para velar que nadie haga nada sin que el rey lo sepa. Eso se llama burocracia. De hecho, hasta el día de hoy se habla de burocracia cuando uno tiene que hacer algún trámite y lo pasan de un lado para otro. Bueno, eso es para que el gobierno tenga el control de las cosas que nosotros hacemos como ciudadanos.
¿ya? De que no estemos haciendo nada ilegal, etc. Eso se llama burocracia también. Y se establece un sistema de impuestos, de dinero, de recaudación. Acá recuerden que el rey ganaba por todos lados y la población se empobrecía por todos lados también. Hablamos también de, en lo político, seguimos en lo político, de la unificación territorial, ¿ya? Y el deseo de expansión de los monarcas por expandir sus dominios. Acá vemos a dos personas, ¿cierto? Que son los denominados reyes católicos y que estaban en la monarquía española durante la conquista de América. Y aquí vemos, por ejemplo, de Aragón y Castilla, que son dos reinos que se juntan en este matrimonio para expandir sus territorios. Esto se daba mucho en Europa del siglo XV y XVI, el matrimonio entre reyes de diferentes reinos para aumentar y unificar sus tierras y para tener más poder. Y eso pasó con los reyes católicos. En lo social, ¿ya? La burguesía aparece como un grupo súper importante, compuesto por artesanos, comerciantes, empresarios y dueños de bancos o banqueros. Surgió a finales de la Edad Media y empezaron a apoyar que el monarca recuperara el poder, ya que este grupo social basa su influencia en la riqueza. Por lo tanto, si el monarca tenía más poder y se enriquecía, ¿cierto? Si cobraba más impuestos, la burguesía también ganaba más. Por lo tanto, en un momento apoyó mucho a estas monarquías. ¿Cómo influye la burguesía en la expansión? Bueno, la burguesía, además de apoyar al rey, la fuerza del rey, apoyó también con el espíritu emprendedor y búsqueda de riquezas que motivaron a los exploradores y conquistadores. Provino de la mentalidad burguesa que daba más importancia al dinero. Todo esto era dinero. De hecho, las exploraciones europeas fueron producto principalmente del dinero, más que nada. Este nuevo grupo financió a los viajes y exploraciones geográficas, ya que poseía el capital o recursos para realizarlo. Recuerden que Cristóbal Colón tuvo que pedir una serie de riquezas, ¿cierto? De apoyo económico para poder salir de sus tierras. Además, ellos motivaron las exploraciones ya que compraban productos finos de Oriente como seda, joyas, condimentos para sus comidas, oro y plata. Por lo tanto, todas estas cosas que se querían encontrar en la India eran, digamos, productos de los burgueses que querían conseguirla y financiaban estas exploraciones. Para finalizar, voy a terminar con una pregunta. ¿Qué otros factores podrían haberse dado en la expansión europea? Hay otros factores y los vamos a consultar y los vamos a comentar en las clases consultivas de la próxima semana. Bueno, jóvenes, dicho esto, me despido, que estén muy bien y nos vemos entonces en las nuevas clases consultivas. Hasta luego.